Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. He parado 3 segundos antes de responder al señor Iglesias cuando me acusaba de tener las manos manchadas de cal viva. He dicho sí a su reunión y a darme un paseo por la carrera de San Jerónimo. Me dijo que iba a ir a la reunión A3 con ánimo constructivo para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Luego convoco una consulta para romper cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Socialista. Mire, yo no voy a culpabilizar a este o aquel. Yo creo, esto es una opinión personal, que con los ciudadanos hay que ser serio y ser coherentes. Y la política no puede ser un casino, no puede ser una partida de póker. Nosotros hemos sido muy coherentes desde el principio, asumiendo que hay que hacer cesiones también. Propusimos una cosa que creo que es sensata, que es un gobierno de coalición progresista. Fuimos a partir de ahí añadiendo cesiones. Y lo hicimos además en tiempo y forma. Pero el PSOE ha renunciado a eso, y entonces no parece que de última hora sea fácil meter en vereda al resto de partidos, condicionándonos en cierta medida un posible voto cuando nuestras organizaciones ya han votado en contra del pacto con Ciudadanos. Bueno, la propuesta, deciros que, en primer lugar, pediros disculpas porque esto ha sido, un intento de última hora y entendíamos que no podíamos llegar al último día sin hacer un último esfuerzo y por tanto os pedimos perdón por la manera en que os lo hemos enviado tanto a vosotros como a las fuerzas políticas, pero ayer a las 12 de la noche aún estábamos terminando. Tanto 3 páginas, insisto, para 4 años, entre 6 partidos, no me parece ni siquiera algo a valorar políticamente el último día que se acaba el plazo constitucional. Para esa suma posible ni siquiera es necesario Ciudadanos. Por tanto, aritméticamente Ciudadanos, para bien o para mal, no es decisivo. Esos partidos políticos, con el apoyo solo de uno de los partidos, del PNV, cualquier otro partido, puede gobernar, lo puede hacer desde el 21 de diciembre y, por tanto, que lo proponga un partido el último día, cuando han podido desde el 21 de diciembre poner en marcha ese gobierno, a lo mejor es porque no han podido o no se han puesto de acuerdo entre ellos, o el PSOE no ha querido y el Comité Federal del PSOE que se lleva ese acuerdo. ¿Qué más es? Al revés, allí donde no está el señor Iglesias hemos llegado a acuerdos y la pena es que hoy Íñigo Errejón no sea una persona de peso dentro del partido de Podemos para poder llegar a ese acuerdo. Muy buenos días, amigos. Miércoles 27 de abril del año 2016. Sucedió lo que todos sospechábamos, lo que todos esperábamos. Ayer ya se dio el anuncio oficial, el pistoletazo de salida para una nueva convocatoria electoral. Han sido muchas semanas de desencuentros, han sido muchos dimes y diretes, que dice Rajoy, pero lo cierto es que, bueno, ayer ya dedicamos el programa a hablar sobre estos 4 meses, sobre si fueron 4 meses perdidos o no. En fin, hoy vamos a profundizar un poco en esta idea, pero intentaremos también distanciarnos y mirar hacia adelante. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a ocurrir? Y tenemos muchas cosas de las que hablar. Además, hoy vamos a hacerlo en la compañía de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. ¿Hay posibilidad de un pacto con Podemos? ¿Irán de la mano? Eso abriría un espacio al sorpaso con el
Partido Socialista, que es lo que necesitaría Izquierda Unida para acudir de la mano de Podemos a las elecciones. ¿Y en qué términos se produjo su conversación con el rey? Se está escribiendo una página de la historia, ya nos lo advirtió aquí Iñaki Gabilondo. Con demasiada frecuencia vivimos entre bostezos asuntos que pueden terminar siendo trascendentales para nuestras vidas y se está escribiendo una página. Así que le vamos a preguntar a uno de los protagonistas que ha vivido en primera persona este nuevo capítulo, cómo fue esa conversación, en qué términos se produjo. Alberto Garzón, ahora en unos minutos, en una versión express hoy de La Cafetera, en la que vamos a escuchar también a los oyentes. Vamos a analizar qué es lo que llevan las portadas de los periódicos. Así que un saludo muy especial a quienes os estáis incorporando al programa, a esta gran familia de La Cafetera. En especial a nuestros expatriados, aquellos que tienen que escuchar el programa desde fuera del país porque lo abandonaron un día, emigrantes, expatriados, dejando atrás sus raíces, sus familias, sus amigos. Buenos días, Fernando. Soy un expatriado en Lituania y te quería comentar una cosa que vi ayer en una parada de autobús que me cabreó de sobremanera. Venía del trabajo y en una parada del autobús, bueno, ahora aquí en Lituania son las elecciones al Parlamento Europeo. En una parada del autobús, literal, un anuncio de un partido político que decía: "Vótanos a nosotros no vamos a dejar que los refugiados vengan a Lituania". Por favor. Vamos, me dio una vergüenza ajena, me cabré de una manera. Qué asco, Fernando, qué asco. No me extraña nada, Francisco, no me extraña nada esa expresión, porque en efecto, además de ser una asquerosidad, el problema es la incapacidad que tienen algunos, la incapacidad que tienen para ponerse en la piel de los demás, ¿no? Tenemos la mayor crisis humanitaria en la historia de la Unión Europea, lo tenemos en el corazón de Europa, y ya no solamente los gobiernos están mirando para otro lado con una actitud de absoluta desvergüenza, con un clarísimo inmovilismo político, porque no es una cuestión de falta de recursos, es inmovilismo político, así lo denuncian todas las ONGs, y estamos consintiendo que en el corazón de Europa estén muriendo familias enteras. Es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza. En fin, así que te agradezco mucho, Francisco, como a todos nuestros expatriados que nos enviéis mensajes. Oye, porque hay una cosa que nos sucede aquí, hoy no está María, llegará ahora un poquito después, pero nos gusta mucho cuando nos enviáis testimonios en primera persona como este, cuando nos contáis en primera persona qué es lo que estáis viendo en vuestros países, ¿no? Sois los auténticos corresponsales de Radio Cable, de La Cafetera. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Un saludo muy especial también a quienes os incorporáis a esta hora, a las 8:30. Aunque hay gente, claro, me gusta dar la bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Porque siendo este un programa que explora las redes sociales y este nuevo mundo que se está construyendo en torno a la tecnología, es un programa que se escucha por la mañana, por la tarde o por la noche. Hay gente que se lo descarga y va corriendo por la calle con él haciendo deporte. Hay quien va sacando al perro y va escuchando el programa. En fin, solo espero que les saque en alguna ocasión alguna sonrisa o alguna reflexión. Un número de teléfono 627-002-002 y un saludo muy especial a todos aquellos que os estáis incorporando a esta hora y que estáis participando activamente del debate que surge en el programa, tanto en el chat como en Twitter. Hoy con un hashtag: La Cafetera Ciudadano Garzón. La Cafetera Ciudadano Garzón. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Bueno, y como decía, ayer se consignó esta nueva vuelta electoral, así es como lo están bautizando todos, una segunda vuelta. Eso les pone
introduce una serie de comodidades en los partidos políticos. Ahora os explico por qué. El presentarlo como una segunda vuelta electoral hace que se puedan escudar en esta denominación para no tener que rehacer las listas. Sabéis que cuando un partido político tiene que hacer las listas electorales, es decir, en qué posición van sus candidatos y los diferentes miembros del partido de diferentes comunidades autónomas, de diferentes regiones, en qué posición van en las listas, esto supone unas negociaciones enormes entre todas las federaciones. Es complicado, no es sencillo porque cada uno tiene unas hipotecas, hay partidos que tienen más poder, por ejemplo en el Partido Socialista Andalucía tiene un gran poder, pero como sabéis se encuentra enfrentado a Ferraz, así que las presiones de uno y de otro lado son muy fuertes a la hora de elaborar las listas. Bien, el hecho de que sea una segunda vuelta, o que se denomine así, porque lo cierto es que no lo son unas nuevas elecciones, pero el hecho de que se denomine así simplifica en algo el proceso, por lo menos retóricamente, el proceso que se va a vivir en las próximas semanas en este país. Hoy el periódico El País en su portada dice: la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. Los candidatos se culpan mutuamente del bloqueo político tras el fracaso de la tercera ronda de audiencias del Rey. Habrá elecciones en el mes de junio. Y el editorial del periódico El País habla de un fracaso parlamentario. Que esto es algo en lo que coincide bastante la prensa. Ayer ya dejamos claro que más que un fracaso, lo que nos ha servido es de 4 meses que nos han servido para que cada uno se retrate perfectamente. El caso es que ayer Pedro Sánchez compareció en la rueda de prensa. Sabéis que vivimos además un momento de una enorme tensión política porque de pronto Compromís se arrancó con un intento de acuerdo de última hora, un acuerdo a la valenciana, pero aunque el Partido Socialista intentó inclinarse para no parecer que no estaba dispuesto a llegar al mismo, dijo que tenía que ir de la mano con Ciudadanos. Ciudadanos ya había dicho que de ninguna manera iba a ir en esas circunstancias, así que no sirvió de nada. Pero fue un espejismo temporal momentáneo que duró unas horas, que fue bastante impactante, bastante convulso. Así que ayer Pedro Sánchez, cuando ya compareció finalmente en la rueda de prensa tras su encuentro con el Rey, dijo: los desencuentros con Pablo Iglesias han sido muchos y numerosos, y los fue enumerando uno por uno. He parado 3 segundos antes de responder al señor Iglesias cuando me acusaba de tener las manos manchadas de cal viva. He dicho sí a su reunión y a darme un paseo por la carrera de San Jerónimo. Me dijo que iba a ir a la reunión A3 con ánimo constructivo para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Luego convoco una consulta para romper cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Socialista. Mire, yo no voy a culpabilizar a este o aquel. No voy a culpabilizar a este o aquel, pero lo cierto es que toda la comparecencia de Pedro Sánchez giró en torno a quién era el culpable de la ruptura, y fue una comparecencia además muy a la ofensiva, con el foco colocado sobre Podemos. A mí me sorprendió porque yo pensé que ahora los antagonistas volvían a ser de nuevo el Partido Popular, Ciudadanos, pero aquí hay 2 grandes retos pendientes. El primero, una estrategia que van a emprender todos los partidos políticos, que va a consistir en culpar al de enfrente, y hay que ver cómo consiguen convencer a los electores de que de verdad la culpa la ha tenido el de al lado, cuando en realidad todos han manifestado posiciones políticas muy legítimas. Porque una cosa que está sucediendo muy, muy sorprendente, a mí por lo menos me llama la atención, y seguramente a vosotros también, es que nadie está defendiendo sus posturas, sus posiciones, ¿no? Todo el mundo parece estar avergonzado de las decisiones que ha tomado el Partido Socialista de haberse aproximado a Ciudadanos. Podemos de no haber conseguido alcanzar algún tipo de acuerdo. Ciudadanos de haberse aproximado al Partido Socialista. El Partido Popular leyendo el Marca. Pero lo cierto es que todos han jugado un activo papel político, y ya lo dije aquí un día en el programa, han hecho política, y muy legítima además, muy legítima. Han aspirado a gobernar, han hecho movimientos políticos internos y externos para conseguirlo, y no lo han conseguido. Podemos apostó muy fuerte por un tipo de pacto. Es evidente que no salió bien. El Partido Socialista apostó por un tipo de pacto, es evidente que no le ha salido bien, que además tiene consecuencias porque se han aproximado a un antagonista político como Ciudadanos, y a ver cómo explicas eso después ante una nueva convocatoria electoral. Todavía no hemos visto la ruptura, además de Ciudadanos y el Partido Socialista, pero habrá que ver si esa ruptura se produce, en qué términos se producen, porque de lo contrario irían de la mano a las elecciones, y no parece
que eso se vaya a producir. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. Pero lo cierto es que esta misma imagen que nos ofrecía el periódico El País en su portada es similar a la que ofrece el periódico El Mundo también, que a 5 columnas titula Fracaso político. El rey no propone a ningún candidato después de que los partidos sean incapaces de pactar un gobierno. Compromís presentó ayer una propuesta trampa para escenificar la soledad del PSOE en la izquierda. Y Sánchez acusa a Iglesias de traicionar a sus votantes. Y Rajoy dice que está con fuerzas para la campaña. Lo cierto es que el único que había estado preparando la campaña durante todo este tiempo ha sido el Partido Popular, que ya desde hace semanas le vemos acometiendo actos electorales, visitas a mercados, fotografías, en fin, entrevistas sistemáticas de Mariano Rajoy, algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Pero bueno, el caso es que ayer, como digo, Pedro Sánchez enumeró los desencuentros, volvió a convocar convocó las elecciones oficialmente, ya dijo. Por cierto, me cuentan, esto forma parte de la rumorología de aquí, de los rumores de la corte, de los mentideros. Me dicen que desde el entorno de Pedro Sánchez se están efectuando ya llamadas a las federaciones, a los diferentes órganos del PSOE regionales, para decirles que va a haber primarias, ayer ya lo anunció Pedro Sánchez, pero que para efectuarlas, tal y como os había contado aquí, no hay suficiente tiempo, según el reglamento que fue aprobado de primarias. Ese era un reglamento bastante garantista, que te permitía, por ejemplo, necesitabas 45 días para lanzar un candidato. Es decir, imaginaos que yo vivo en Castelló de Teruel, decido que quiero ser candidato del PSOE, pues necesito un tiempo mínimo para reunir las firmas, para pasearme por las diferentes agrupaciones políticas, por las federaciones, para darme a conocer, ir a las entrevistas, ir a Murcia, decir, oiga, que mire, que es que yo quiero postularme para candidato a presidente del gobierno del Partido Socialista en estas primarias. Bueno, todos esos plazos, 45 días, se necesitaban unos plazos, en fin, que ofrecían unas ciertas garantías. Después, poder revisar el censo, que estuviera bien a quienes les vas a enviar la documentación, poder revisar los procedimientos una vez se hubiera votado. Todo eso tenía unos procesos muy garantistas. Bien, como los plazos no son posibles, porque ya se han agotado, porque el día 2 de mayo se disuelven las Cortes y tienes muy poco margen para dar las listas a la Junta Electoral Central y ya tienes que tener decidido quién es el número 1 de la candidatura y los candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Partido Socialista va a tener que improvisar unas primarias y para ello recortar su reglamento, hacer un nuevo reglamento y recortar los tiempos. Queda bastante poco garantista. ¿Quién va a ser el único candidato que se va a poder presentar? Pedro Sánchez. Porque a ver quién es el kamikaze que se mete en estas primarias emboscada, que es como lo llamaban algunos miembros del Partido Socialista ayer, cuando yo les preguntaba. Pero el caso es que ayer Pedro Sánchez anunció primarias y lo que me están diciendo es que va a repetir las listas. Volveremos a ver a Irene Lozano, o va a intentarlo, a ver si no hay oposición dentro de las otras federaciones. Repetirá a Irene Lozano y Zaida Cantera. Y veremos cómo de nuevo se queda fuera Eduardo Madina. Esto se queda fuera si en las elecciones no sale suficientes votos. Si saliera un poquito mejor el resultado, pues quizá entraría. Pero en todo caso, esto, como digo, forma parte de los mentideros de la corte. Aunque es significativo que los partidos políticos estén intentando repetir las listas. Un asunto que estamos detectando también en Podemos, también en todos los partidos, porque al fin y al cabo lo que dicen es, bueno, pero es que esto es una segunda o como una segunda vuelta electoral, que es a lo que me refería antes. El caso es que Pedro Sánchez ayer en su intervención también lanzó algún que otro dardo envenenado. Es al revés. Allí donde no está el señor Iglesias hemos llegado a acuerdos. Y la pena es que hoy Íñigo Errejón no sea una persona de peso dentro del partido de Podemos para poder llegar a ese acuerdo. Acordaos de mí hoy porque hoy veréis cómo... Fue curioso que Pedro Sánchez colocase el foco sobre Íñigo Errejón. Y alguien decía, es el abrazo del oso. Le está poniendo bajo los focos y en realidad le está lanzando ese dardo envenenado, ¿no? Pero hoy, lo sé porque en varias tertulias lo llevamos como tema, se va a colocar el foco sobre el distanciamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Por qué no dejan a Íñigo Errejón organizar la campaña? ¿Por qué ha tomado las riendas y los mandos como estratega de campaña Pablo Echenique? Ese es uno de los debates sobre los que va a girar. Pero el caso es que Pedro Sánchez ayer, como digo, coloca el foco sobre Íñigo Errejón diciendo que el PSOE ha llegado a acuerdos allí donde Podemos lo ha necesitado, y citó Madrid, Valencia, y dijo, pero no allí donde Pablo Iglesias tenía peso. Bueno, el caso es que Pablo Iglesias le contestó
le contestó previamente, porque lo cierto es que las convocatorias, los encuentros con el rey se produjeron en otro orden, pero Pablo Iglesias contestó diciendo, con los ciudadanos hay que ser un poquito más... Yo creo, esto es una opinión personal, que con los ciudadanos hay que ser serio y ser coherentes. Y la política no puede ser un casino, no puede ser una partida de póker. Nosotros hemos sido muy coherentes desde el principio, asumiendo que hay que hacer cesiones también. Propusimos una cosa que creo que es sensata, que es un gobierno de coalición progresista. Fuimos a partir de ahí añadiendo cesiones y cesiones. Y lo hicimos además en tiempo y forma. Dice el periódico La Razón, 26J, segunda vuelta, el rey no propone candidato ante la falta de acuerdo, disolverá las Cortes el 3 de mayo, Sánchez intenta el milagro del Prado, mantuvo la ficción de un gobierno de izquierdas propuesto por Compromís hasta ir a la zarzuela, Rajoy rentabiliza su coherencia, dice La Razón, e Iglesias baja el telón al PSOE, culpa a los socialistas de no echar al PP de la Moncloa y se consolida como líder de la izquierda. Y dice La Razón, Rivera deja el papel de negociador, arranca su campaña y avisa de que el acuerdo con los de Ferraz expira esta noche. Así que la ruptura de Albert Rivera con Pedro Sánchez la veremos esta noche. A ver de qué forma se escenifica. De verdad tengo muchísima curiosidad. Pero lo cierto es que ayer, como decía La Razón, en efecto se produjo un anuncio sorpresa de Compromís proponiendo un nuevo pacto. En realidad era un gobierno a la valenciana, era muy similar a lo que venía proponiendo Podemos durante todas estas semanas y ya el Partido Socialista había dicho que no, pero lo hizo con un documento en la mano y el Partido Socialista dijo acogerse a parte de las medidas que le proponían. Bueno, la propuesta, deciros que, en primer lugar, pediros disculpas porque esto ha sido, en fin, un intento de última hora y entendíamos que no podíamos llegar al último día sin hacer un último esfuerzo y por tanto os pedimos perdón por la manera en que os lo hemos enviado tanto vosotros como a las fuerzas políticas, pero ayer a las 12 de la noche aún estábamos terminándolo. Bueno, pues el pacto consistía en una serie de propuestas, pero inmediatamente fue rechazado por Ciudadanos, con lo cual la llave, el bloqueo quedaba asegurado. Lo rechazó diciendo, es que para esto no nos necesitan a nosotros. Por tanto, 3 páginas, insisto, para 4 años, entre 6 partidos, no me parece ni siquiera algo a valorar políticamente el último día que se acaba el plazo constitucional. Para esa suma posible ni siquiera es necesario Ciudadanos. Por tanto, aritméticamente Ciudadanos, para bien o para mal, no es decisivo. Esos partidos políticos con el apoyo solo de uno de los partidos, del PNV, cualquier otro partido, puede gobernar, lo puede hacer desde el 21 de diciembre y, por tanto, que lo proponga un partido el último día, cuando han podido desde el 21 de diciembre poner en marcha ese gobierno, a lo mejor es porque no han podido o no se han puesto de acuerdo entre ellos o el PSOE no ha querido y el Comité Federal del PSOE que se lleva ese acuerdo. A mi juicio más... Mientras tanto, desde Podemos, que también confesaba una cierta sorpresa en este giro de guión, decía que todavía la mano seguía tendida al Partido Socialista. Ojalá que el Partido Socialista rectifique, siguen estando a tiempo. Si usted me pregunta si soy optimista, hombre, le reconozco que me llamaría mucho la atención que a lo que han dicho no sistemáticamente durante 3 meses, en las últimas 24 horas, de repente dijeran otra cosa. Mientras tanto, están aprovechando para hacer caja los grandes medios conservadores. El ABC, en su portada, fracaso de la política espectáculo. El rey convocará el lunes nuevas elecciones generales al constatar que ningún candidato tiene apoyos para formar gobierno tras 4 meses de negociaciones en clave de precampaña. A mí me interesa mucho saber, lo decía antes, en qué tono se produjo las conversaciones del rey con los candidatos, ¿no? De qué manera se produce esa interlocución, ¿no? Si en forma de espectador, en forma de... No sé si lanzando él mismo las propuestas, simplemente escuchando. En fin, ¿cómo es eso? Ahora se lo preguntaremos a Alberto Garzón. Y, mientras tanto, Ciudadanos ya dijo tras la reunión con el rey que íbamos directos a elecciones. En primer lugar, pues debo manifestarles que hemos constatado el bloqueo político que vive el país. Es evidente que el único acuerdo que hemos vivido en 4 meses, el acuerdo de las reformas pactado entre el PSOE y Ciudadanos, no ha conseguido aritméticamente los apoyos necesarios para tirar adelante ese gobierno y, por tanto, esos 130 escaños que apoyaban ese acuerdo no han sido capaces de convencer
Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias que España necesitaba ponerse en marcha y que necesitaba ponerse a trabajar. Por lo tanto, lo primero que hemos constatado ante este último día ya para que finalice el plazo constitucional, pues con el rey es esa situación de bloqueo. Así que, como dice La Vanguardia, el fracaso de los partidos aboca a una inédita repetición electoral. Lo que es cierto es que es toda una novedad, es toda una anomalía para la democracia española ahora encontrarnos de nuevo con unas elecciones generales. Dice, el rey culmina la tercera ronda de contactos sin que ningún candidato tenga apoyos. Un intento final de Compromís cae en saco roto por el no de Ciudadanos, dice La Vanguardia, y de Podemos. Y los líderes abren ya la campaña con acusaciones mutuas de bloqueo institucional. El caso es que también allí Izquierda Unida dijo que el Partido Socialista, con solo 90 diputados, tampoco podía exigir mucho. El socialista en el gobierno con solo 90 diputados, eso es también muy importante. A nosotros nos parece mucho más razonable que hubiera una mesa, como dijimos en la mesa 4, en la que uno establece ya no todos los acuerdos hacia dentro de un año, sino una perspectiva general de una legislatura larga. Pero el PSOE ha renunciado a eso, y entonces no parece que de última hora sea fácil meter en vereda al resto de partidos, condicionándonos en cierta medida un posible voto cuando nuestras organizaciones ya han votado en contra del pacto con Ciudadanos. Sí. Alberto. Radiocable.com. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Porque vimos de pronto un último intento de pacto, esta iniciativa de Compromís, duró poco ese espejismo en todo caso, pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, yo tengo la sensación de que más allá de que cualquier propuesta sea legítima para intentar desbloquear la situación, y eso nosotros lo hemos defendido desde el primer momento, creo y tengo la sensación, digo, de que desde el momento en el que el Partido Socialista y Ciudadanos acordaron ese acuerdo y fueron al pacto de investidura y finalmente lo que salió fue un rotundo no, una mayoría absoluta de no, desde ese momento casi todo ha girado en torno a buscar quién era el responsable o acusar a otro de responsable de no haber ido a las elecciones y creo que eso tenía también que ver con lo que ocurrió ayer, es decir, una parte de un relato de intentar echarse las culpas. Solo hay que ver lo que fueron las declaraciones del PSOE, la que fueron las declaraciones del resto, buscando a quién era el culpable, porque se presupone que quien sea el culpable va a perder votos. Por lo tanto, lo que fue ayer fue otra parte más de la campaña electoral. Bueno, lo que parece evidente es que las elecciones se repiten, eso ya no parece que haya ninguna duda. ¿De verdad existió posibilidad de pacto en algún momento? Coalición Canaria dijo, Ana Oramás hace 48 horas, que hubo un momento en el que Podemos llegó a pensarse abstenerse. ¿Existió alguna posibilidad de pacto de verdad? Yo no tengo la sensación de que Podemos pensar a abstenerse en ningún momento. No, al menos no me ha llegado ninguna información en ese sentido. Y si nos referimos naturalmente al pacto PSOE-Ciudadanos. Sí creo, sin embargo, que hubo un momento de esperanza, que fue cuando logramos articular la mesa 4, una mesa que sumaba 161 escaños, que sumaba Partido Socialista, Podemos, Compromís, las confluencias, Izquierda Unida y Unidad Popular. Bueno, no sumaba lo suficiente, pero era 161 escaños, que creo que era un mejor punto de partida para poder construir, desde luego, una posibilidad de gobierno. Y en ese momento yo creo que no solo había una esperanza en la sociedad, sino que ahí había mimbres para construirlo, porque además habían manifestado simpatías el resto de grupos de la Cámara, y si el Partido Socialista hubiera elegido pivotar sobre esa mesa 4 y presionar incluso a Ciudadanos para que se abstuviera, desde luego yo creo que hubiera sido mucho más fácil. Sin embargo, por una decisión política, el Partido Socialista eligió pivotar sobre Ciudadanos y presionar al resto de la Cámara, lo cual ya vimos cuál fue el resultado, y sin embargo otra anomalía más insistió en ese resultado del no, pretendiendo que el resto se echara abajo y cambiara de opinión, cuando hemos visto que era imposible porque es ideológicamente incoherente. ¿Y de quién crees que ha sido la culpa de que se repitan las elecciones? Porque ahí va a estar la gran cuestión que se va a debatir en la próxima convocatoria electoral, ¿no?
Sí, desgraciadamente creo que vemos una convocatoria electoral que va a girar no sobre los últimos 5 años en los que ha tenido el gobierno el Partido Popular o incluso los anteriores y la gestión política, sino que va a girar efectivamente sobre la posibilidad de pactos y muy concretamente sobre lo que ha sucedido en estos últimos meses. La sensación que tenemos es que aquí lo que ha habido es una decisión política del Partido Socialista, más allá de que las formas de unos y otros no siempre nos hayan parecido bien, ni mucho menos. Tardamos 63 días, nada más y nada menos, en sentar a Partido Socialista y Podemos en la misma mesa, y eso significaba que no había en principio una voluntad muy clara de intentar dialogar desde el primer momento. Pero más allá de todo esto, que podemos tener discrepancias, insisto, lo que está claro es que el Partido Socialista toma una decisión política, no es una decisión operativa, es una decisión política. Tiene dos opciones el Partido Socialista: si asume que no va a pactar con el Partido Popular, e incluso si asume que no quiere los votos de los partidos nacionalistas, solo tiene dos opciones. La primera, construir un acuerdo sobre Ciudadanos con 130 escaños, o la segunda, construir con la izquierda un acuerdo de 161 escaños. Ninguna de las dos da. Por lo tanto, en ese dilema tiene que elegir una y presionar a la otra parte para intentar convencerle de la abstención. Pues bien, paradójicamente el Partido Socialista eligió a la derecha, eligió a los Ciudadanos para presionar a la izquierda, cuando podría haberlo hecho al revés, y eso hubiera encajado dentro de lo que parecía públicamente que se ha expresado como los requisitos o la camisa de fuerzas que le pusieron en el Comité Federal. Es decir, no es una mera cuestión de decisiones técnicas, es una decisión política, pactar con Ciudadanos y presionar hacia la izquierda y no hacerlo al revés. Es una decisión política y yo creo que ahí está gran parte de las causas por las que al final estamos como estamos. Y llegados a este punto, a ver si aclaramos algo. Te voy a pedir que seas pedagógico. ¿Qué es lo que necesitaría Izquierda Unida para acudir de la mano de Podemos a las elecciones? ¿Dónde estarían marcados esos puntos en la agenda que necesitaría defender? Bueno, fundamentalmente es el reconocimiento, y es que no estamos hablando del primer debate de esta naturaleza. Ya tuvimos otro antes del 20 de diciembre, en el que tuvimos incluso oportunidad de comentarlo aquí en este programa, y que fracasó porque no se dio uno de los requisitos, que era entender que Izquierda Unida y Proyectos son proyectos políticos diferentes, organizaciones distintas, pero que se tienen que reconocer mutuamente, y que por lo tanto cualquier propuesta de colaboración tiene que darse en ese marco de reconocimiento, de coalición, de respeto a las identidades del otro y de colaboración, simplemente de colaboración, igual que un partido cuando quiere colaborar con otros no se integra ni se fusiona ni se absorbe, simplemente pues se pone de acuerdo en un objetivo común y ponen todas sus fuerzas en que ese objetivo común salga. Eso es lo que nosotros exigimos ahora, vamos a exigir. Nosotros siempre lo hemos puesto encima de la mesa como una cuestión de sentido común. No estuvo como una condición aceptada por parte de Podemos antes del 20 de diciembre, pero esa sí lo está ahora. Es decir, Podemos ha entendido como nosotros que estamos ante una convocatoria electoral anómala. Es anormal en cierto sentido porque vamos casi 4 meses después de haber tenido una convocatoria previa. En esa realidad lo que estamos viendo es que se va a comportar políticamente como una segunda vuelta. Va a girar el debate sobre lo que decíamos antes, sobre con quién pactar. Pues bien, nosotros creemos que si el Partido Socialista se fue con Ciudadanos, los restantes que estábamos en esa mesa tenemos la obligación moral y política de compartir candidatura conjunta. Y para eso hace falta una negociación que empezará, pues bueno, una vez se confirme literalmente lo de las elecciones, pues empezará lo antes posible. No hay mucho marco ni margen, y habrá que discutir cuestiones operativas. Pero lo que es el requisito de voluntad política ya efectivamente está encima de la mesa, y creo que tanto Pablo Iglesias como Podemos, como Izquierda Unida como yo, hemos entendido que hay que estar a la altura del momento histórico y que eso pasa por la posibilidad de ganar este país, nada más y nada menos que ganar este país con esa candidatura de confluencia, esa hipotética candidatura de confluencia que podría despertar la esperanza de la gente que sufre la crisis y ser verdaderamente una candidatura que dispute el gobierno a Mariano Rajoy y a Ciudadanos. No todo Izquierda Unida es favorable, es partidario de esa fusión. Hemos visto algunas declaraciones gruesas en esa dirección. Bueno, es normal que haya también incertidumbre y que haya críticas que son, por supuesto, legítimas. Es normal, es un proceso de esta naturaleza, siempre se incluyen críticas y se incluyen, comentarios que son diferentes de la línea que algunos mantenemos. Sin embargo, al final lo que nos encontramos es ante una propuesta concreta muy, muy clara, y es convergencia electoral
por la vía del reconocimiento de dos organizaciones. Eso significa que ese reconocimiento parte de asumir un diagnóstico compartido de la necesidad de este país, de las clases populares, y de una solución, una posible solución. Y yo creo que eso cuenta con la mayoría de Izquierda Unida. Esos comentarios que a veces hace la gente, una minoría, pertenecen a ese espacio político, una minoría legítima, pero que también es normal que pueda estar asustada porque venimos, insisto, de un proceso previo en el que parecía que Izquierda Unida se iba a disolver dentro de Podemos. Ahora no estamos aceptando ninguna cosa de esta, nunca lo hemos aceptado, pues lo que queremos es una colaboración laica, una colaboración de tipo, bueno, Podemos es una cosa, nosotros somos otra cosa, el resto de partidos es otra cosa distinta, pero compartimos algo, y ese algo tiene que ver con resolver los problemas de la gente que sufre las consecuencias del capitalismo y de la crisis, y eso se tiene que cristalizar en una candidatura conjunta. Yo creo que si el proceso se hace bien, esto no quiere decir que sea fácil, pero creo que si se hace bien, al final va a poder contar con no solo la mayoría de nuestras organizaciones, sino con va a conectar con ese clamor popular que está exigiendo un cambio, pero un cambio real, un cambio que afecte a sus condiciones de vida y las mejore, desde luego. Te pedía que concretaras, que fueras pedagógico, porque esto exactamente, ¿en qué se concreta? Hablamos de listas cremalleras, ¿qué tipo de puestos, qué tipo de financiación? ¿Cómo se concreta una alianza de esta naturaleza? Bueno, todas esas son cuestiones relacionadas con la negociación y por lo tanto nosotros no podemos adelantar nada, son parte de las cuestiones concretas y operativas que siempre van en el marco de una negociación entre dos fuerzas políticas. Pero partiendo de esa filosofía del reconocimiento, lo que uno tiene que dar por hecho es que en ninguno de los casos se distorsiona el proyecto autónomo de cada uno, de Podemos o de Izquierda Unida. De hecho, es lo que es de sentido común, insistía antes, porque al final lo que tenemos que entender es que el 20 de diciembre hubo 1 millón de personas que votó Izquierda Unida, Unidad Popular, y que tenía otras papeletas alrededor que podría haber escogido, pero escogió Izquierda Unida, Unidad Popular, además en un momento histórico muy complicado para nuestra formación, y que según las encuestas ese número crecería. Pues bien, toda esa gente se tiene que ver referenciada en el resultante, de una hipotética confluencia, de modo que no vale ninguna fórmula de las que se proponían antes del 20 de diciembre, que era la integración individual de determinada gente, como yo, la absorción, la liquidación, todo eso ha pasado a mejor vida, ya ni siquiera está encima de la mesa. Ahora lo que está encima de la mesa es un proceso de negociación que va a incluir, pues desde luego, cuestiones como cómo se van a hacer los actos, si va a haber actos conjuntos, si va a haber actos individuales, la campaña, la visibilidad, el tratamiento mediático, la posición en las listas, todas esas cuestiones que no podemos avanzar porque la noticia lo será cuando haya acuerdo o no haya acuerdo, pero ahora mismo, desde luego, todavía no hay negociación exacta y por lo tanto no se puede decir nada. Y por último, Alberto, tengo muchísima curiosidad por saber en qué términos se produjo la reunión con el rey, con el ciudadano Felipe de Borbón. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué te trasladó? Bueno, yo creo que hay una sensación por parte de la Casa Real y de toda la institución de que era imposible el acuerdo. A mí me da la sensación de que era un acto protocolario que se asumía como tal, de cerrar las consultas y certificar que era imposible el acuerdo. A mí me da esa sensación que navegaba encima y que es compatible y coherente con el hecho de que el 80% del tiempo aproximadamente, la inmensa mayoría, el grueso de la conversación hubiera girado sobre las hipotéticas elecciones anticipadas. Y por cierto, una parte no menor de esa conversación también sobre la posibilidad de una confluencia. Yo creo que eso está encima de la mesa para todo el mundo, la gente lo tiene en su cabeza, la posibilidad de ver repetido un escenario parecido al de Madrid con el ayuntamiento, una candidatura de confluencia como ahora Madrid, capaz de quitarle el ayuntamiento a la derecha más rancia de todo el país, que es la de Esperanza Aguirre, pues en ese sentido yo creo que eso está en la cabeza de todos los ciudadanos y, como no, también el ciudadano Felipe de Borbón, que también tendrá pues sus propias reflexiones, que no me hizo partícipe de ellas porque es una institución y se preserva y mantiene la discreción, pero yo creo que todo el mundo tiene eso encima de la cabeza y encima creemos que es coherente con el hecho de que me hiciera tantas preguntas o tantas consultas, podríamos decir, en honor a la expresión, sobre la posibilidad de que fuéramos conjuntamente, no ya solo Podemos y nosotros, sino todo lo que en el eje izquierda-derecha se situaría a la izquierda del PSOE, los partidos de cambio, de ruptura, con todas sus diferencias, pero que podríamos articular una candidatura conjunta. Yo no sé cuál es la reflexión concreta que haría el ciudadano Felipe de Borbón, pero desde luego lo que sí que está claro es que eso está en su cabeza, igual que está en la cabeza del resto de los ciudadanos. No sé si se preserva un clima muy institucional en la conversación, muy de agenda muy marcada, o supongo que se rompe el hielo también con alguna pequeña
algunas pequeñas confidencias más personales. Bueno, no, la verdad es que la reunión es amable, la reunión siempre, ya van 3, la verdad que este año estamos sobrados de reuniones de esta naturaleza por la incapacidad de formar un gobierno, pero son reuniones amables, reuniones en las que a pesar de nuestras diferencias, es más, yo le regalé mi propio libro de la Tercera República dedicado a él como ciudadano, entonces él es plenamente consciente de cuál es mi posición política con respecto a la monarquía, pero a pesar de todo eso, evidentemente él tiene un trabajo protocolario recogido por la Constitución y el trato es amable. Eso sí, además de amable, pues lo que hay es una conversación, pues como podría mantener con cualquier otro ciudadano en el ánimo de encontrar más información sobre lo que está sucediendo. No es la misma perspectiva, ni siquiera en posición ideológica, la que puede tener él que la que puedo tener yo. Y en ese sentido yo creo que siempre es interesante para él mantener conversaciones con gente como nosotros, que estamos en el Congreso, que mantenemos un eje muy claro de ruptura democrática, para entender un poco lo que está sucediendo. Pero sin grandes anécdotas, porque al final en eso sí que se preserva él muy bien, ¿no? Se cuida de que efectivamente nada de todo, ningún descuido suyo pudiera acabar siendo un gran titular que implicara a la Casa Real. En esto siempre son muy cuidadosos. Pues te agradezco muchísimo, Alberto, que hayas participado, como siempre, en el programa, porque además yo creo que la gente no es consciente, y algunos lo viven entre bostezos, como decía aquí Iñaki Gabilondo, que se está escribiendo una página de la historia, y estos pequeños detalles van a figurar en alguna página de esa historia, así que te agradezco que hayas aportado algo de luz sobre todo esto que está ocurriendo. Alberto Garzón, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Fernando. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. No hay igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pedro Sánchez ha mandado a sus compis asesorar a Izquierda Unida y decirles que su unión con Podemos les va a perjudicar. Pedro, gracias. Con amigos como tú, Izquierda Unida no necesita enemigos. No, pues este mensaje te diré una cosa. Efectivamente, uno de los grandes debates están en saber qué consecuencias electorales tendría para Izquierda Unida y para Podemos acudir de la mano, ¿no? Hay territorios donde se van a producir situaciones anómalas. Por ejemplo, el PSOE, si es que ese escenario se da, claro. El PSOE, que tiene mucho peso en Andalucía, pero podría ver cómo retrocede por el ascenso de una formación única que, sumando los dos resultados, Podemos y Izquierda Unida, en fin, ya le pega un buen mordisco, ¿no? Pero en todo caso lo veremos. Bueno, el caso es que sabéis que en este momento es donde diferenciamos entre la agenda setting, los grandes titulares que marcan los medios de comunicación, o los titulares que marcan los grandes medios de comunicación, y esa otra agenda, la agenda de la cafetera, con noticias o bien que nos hacéis llegar o bien que figuran en las páginas de los diarios digitales. Aunque, como podéis suponer, hoy es un día en el que todos los focos, todas las miradas están dirigidas en torno
al encuentro de ayer con el rey y a la repetición de esta convocatoria electoral. Los últimos coletazos del bipartidismo impiden un gobierno de cambio, dice Público. En una semana quedará disuelta la legislatura tras unos resultados electorales del 20 de diciembre que rompieron los esquemas del bipartidismo con la fuerte irrupción de partidos emergentes y que, sin embargo, no lograron consolidar la mudanza radical en el sistema político español. Y habla Pedro Sánchez, tira la toalla, anuncia nuevas elecciones, culpa a Pablo Iglesias, Podemos culpa al PSOE de rechazar un pacto de gobierno que hasta Ciudadanos reconoce posible, y Compromís, el PSOE cerró las puertas, no le daremos gratis nuestros votos. Eso en lo que a la portada de Público se refiere. Lamarea.com, que sabéis que también tratamos de fijarla. Por cierto, Lamarea.com ha emprendido un crowdfunding para investigar a las empresas del IBEX. Yo IBEXtigo con La Marea. Están pidiendo 150.000 euros para poder emprender una profunda investigación, empresa por empresa. Dice, llevamos meses oyendo hablar de partidos que gobiernan para el IBEX o del temor de este selectivo. Pero ¿quiénes son de verdad los del IBEX? Y están buscando financiación a través de crowdfunding. Dice, La Marea puede hacerlo si tú quieres. Dice, tiene un código ético para anunciarte. Tienen como objetivo analizar las 35 empresas que conforman el selectivo del IBEX 35. Están las grandes compañías españolas. Y dice, se examinará datos económicos, modus operandi, puertas giratorias, lobby, influencia normativa, principales accionistas, políticas laboral, filiales, perspectivas de género. Y están pidiendo ayuda y nos pidieron que nos hiciéramos eco, y así lo hacemos. Nos parece un proyecto francamente interesante. Eso en lo que a lamarea.com, que en titular de portada dice, Mercadona despide a una empleada de baja por criticar en redes sociales el trato dado a los trabajadores, dice lamarea.com en su portada. Y también el diario.es, punto final a la legislatura más estéril. La última ronda de consultas del rey concluye con la constatación de que ningún candidato goza de apoyos suficientes para formar gobierno. El intento postrero de Compromís se encuentra con el rechazo de Ciudadanos y unas enmiendas del PSOE que consideran inaceptables Podemos, Izquierda Unida y el propio partido de Mónica Oltra. Los partidos apuran la legislatura con un discurso ya ensayado en las últimas semanas y que presidirá la precampaña, que empieza a señalar quién, a su juicio, es el culpable de la repetición electoral. Es el tema central sobre el que publica información hoy el diario.es y el español.com. Los jefes de los partidos abortan la legislatura más corta con reproches mutuos. Y también Errejón torpedea la estrategia de Iglesias al impulsar la oferta fallida de Compromís, dice el español.com, mientras que Infolibre dice que Ausbank chantajeó también a Unicaja con una demanda por cláusulas suelo. Dice que Rajoy además limitará los cambios en las listas a los afectados por corrupción y a restablecer equilibrios territoriales. Las listas, la verdad es que van a ser mantenidas por prácticamente todos los partidos políticos. En fin, escuchas La Cafetera. Nos vamos a marchar así. Mañana volvemos, ya en versión normal, y dejamos abierto el debate en las redes sociales, en Twitter y Facebook, donde quedamos contactados. Por cierto, apuntaos, si no lo habéis hecho todavía, a nuestro canal de Telegram. No solamente porque me paso por las noches yo ahí consultando y enviando mensajitos, sino porque adelantamos los contenidos de lo que vamos a tener al día siguiente. A algunos os gustará. Y además adelantamos audios, etcétera, etcétera. O sea que puede ser muy útil para vosotros y es una herramienta más para que estemos en contacto los miembros de la resistencia cada vez más clandestina. Muchísimas gracias a todos. Mañana más. Adiós, pasadlo bien. Quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.